el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Bien, buenas noches a toda la audiencia que está escuchando en este momento Palabras de Vida. Para nosotros es más, pero mucho más que un placer compartir esta 3 horas con usted, esta hora con ustedes, después Rosy me mata, esta hora con ustedes, donde vamos a llevar un tema que es un poco polémico, diría yo, pero también es de mucha edificación para el pueblo de Cristo. Bienvenidos Moisés y Martín. Bienvenidos a todos, buenas noches Las Terenas, buenas noches Nagua, buenas noches Internet. Sí, buenas noches para todos nuestros radio oyentes. Estamos aquí, vamos a desarrollar ese polémico tema, pero como dijo Daniel, también es bueno aclarar para que estemos, claro, así mismo de lo que realmente dice la palabra. No es opinión mía, no es opinión de Daniel ni de Martín, sino lo que dice la palabra de Dios. Bueno, después de la semana pasada estuvimos tratando el tema del don de lengua, ahora estamos tratando el don de sanidad. Cuando viene a ver, salimos presos de aquí nosotros con estos temas polémicos. Bien, vamos a iniciar, pero antes vamos a llamar otra vez a nuestro hermano Moisés Rafael Faña para que nos presente los videos, clip y también nos presente en oración. Sí, en primer lugar vamos a orar y luego los videoclips. Señor, te damos gracias por tu gran bondad, por tu gran amor. Gracias, Señor, por tu gran protección en el día de hoy. Gracias porque nos das la oportunidad de nosotros estar aquí hablando de tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que tome el control de todo lo que se vaya a decir en esta noche. Que tú también, Señor, prepares los corazones de las personas que nos escucharán. Te lo suplicamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bien, y como dijo Daniel, el tema de hoy, de la programación de hoy, es el don de sanidad o el don de sanación milagrosa de los apóstoles. Y sabemos que los evangelios narran que Jesús hizo muchos milagros en todos los lugares donde él se encontraba. Y luego vemos que en Juan 14:12, él dice, de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores harán. Así que Jesús, por decirlo así, empodera a sus discípulos para que puedan hacer las obras que él hace si creen en él y aún mayores, ¿verdad? Sin embargo, como dije, Jesús hizo muchos milagros donde se encontró, pero el milagro más grande y más maravilloso que Jesús pudo hacer e hizo fue sanar la enfermedad del pecado. Él, con su muerte, con su resurrección, eliminó, borró, redimió al pecador y lo libró
del pecado. Ese es un gran milagro de sanidad. La canción que vamos a escuchar en primer lugar, la primera canción, se titula ¿Qué milagro? Mira cómo dice el coro y el puente de esta canción. El coro dice: de mañana cantaré de cuánto me amas, y de noche yo te bendeciré. Me asombro cuando pienso que me salvaste, con cada aliento yo te alabaré. Y el puente de esta canción que vamos a escuchar dice: me perdí y tú me encontraste. Aleluya a mi Salvador. De la muerte me rescataste. Qué milagro, qué milagro. Así que vamos a escuchar. Estamos tratando el tema del don de sanación milagrosa de los apóstoles. Decía antes de la canción que el milagro más glorioso, el milagro más grande es la salvación del pecador. Qué maravilloso o qué gran misterio es nosotros pensar que nosotros como criaturas quisimos independizarnos de Dios, fallándole, siéndole infiel, pecando, tomando nuestra ley, nuestra propia justicia en nuestras manos, como dice el libro de los Efesios capítulo 2, viviendo según nuestra mente, según los deseos de nuestra carne, según los deseos de nuestros pensamientos, y por ende éramos hijos de ira. Y cómo podemos ver que Dios desde el Génesis hace un plan maravilloso para rescatar al ser humano, enviar a su hijo, entregarlo, tener misericordia de ese pecador, condenando a su propio hijo, y así entonces rescatarnos de su ira, rescatarnos de nuestra condición pecaminosa y traernos de vuelta a casa. La siguiente canción que vamos a escuchar se titula El Milagro. Así que vamos a escuchar. Aún no puedo asimilar lo que me ha sucedido. El milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. Y en mi huida coseché lo que merecía. Y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. Y he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. He aprendido la lección del amor divino, que me transformó cruzándose en mi camino.
le dio a mi vida entera otro sentido, otra meta y otro fin. Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé que nunca se apagará su llama. Salga el sol por donde quiera, Él me ama. Sé lo que es la gracia y el perdón, su misericordia es mi canción. He despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Oh, he despertado en el redil, no sé cómo, entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. Bien, hasta aquí nuestra sección de videoclip cristiano. Vamos a continuar con el tema, que el Espíritu Santo guíe a los hermanos Daniel y Martín con relación a este tema. Bien, continuamos en este controversial tema de el don de sanidad. Bien, como el viernes pasado, nuestro objetivo no es llamar a ser polémicos, no, simplemente tratar algunos temas que de hecho como este material va a estar en YouTube y en Facebook, pues puede servir para algunos. Hay personas que difieren de nosotros, pero aún así nosotros la amamos y la respetamos, porque obviamente somos cristianos y en el cielo vamos a estar muchas personas que en la tierra no estuvimos de acuerdo en algunos puntos. Lo importante es que podamos sobrellevarnos con nuestras diferencias, que si tú piensas una cosa y yo pienso otra, pues que eso no pueda causar enemistad. Obviamente hay algunos temas que sí son fundamentales, que debemos todos de creer, que si no creemos entonces hay problemas con nuestra salvación. Pero sí hay algunos temas que podemos sobrevivir
con ellos. Miren, en la Biblia encontramos cuatro periodos, cuatro grandes periodos de milagros. Eso lo encontramos en el periodo de Moisés. Ustedes ya conocen la historia de Moisés con todos los milagros que Dios hizo a través de Moisés. También lo encontramos en el tiempo de Elías y Eliseo. Ustedes también, me imagino, digo también porque estoy hablando cristiano y entiendo que han leído también lo que es la historia de Elías y de Eliseo. Y también lo encontramos la otra etapa o periodo de grandes milagros, la encontramos entonces en el tiempo de Jesús y los apóstoles. En estos cuatro periodos se encuentran concentrados el mayor número de milagros registrados en la Biblia. Luego entonces en los demás libros encontramos milagros esporádicamente, encontramos también 0 milagros, y de hecho desde Malaquías hasta el libro de Mateo encontramos un silencio de parte de Dios de 400 años, en donde no solamente no ocurrían milagros, sino que no había lo que era una voz de Dios o un profeta, no había nada. Simplemente, bueno, en ese tiempo Israel obviamente sí existía, y hay un tiempo en donde están registrados en libros que no son inspirados, que obviamente hay una historia de Israel, pero en ese periodo Dios guardó un silencio total. No hubo profeta, no hubo hombres de Dios que le hablara al pueblo, no hubo un libro registrado, hubo un silencio. ¿Por qué digo esto? Porque no todos los tiempos son de milagros, no siempre se van a estar haciendo milagros constantemente y constantemente. Los milagros tienen un propósito en ese instante, en ese momento. Una vez que ya ese milagro ha cumplido su propósito, ya no es necesario continuar haciéndolo. Y en el caso de los apóstoles, y en el tiempo de Jesús, Jesús le dio a los apóstoles un don especial y con un propósito que era marcado en ese tiempo. Y miren lo que encontramos nosotros en Mateo, por ejemplo, lo vamos a encontrar en otros versículos que nuestro hermano Martín va a leer. Pero miren, por ejemplo, en el libro de Mateo capítulo 10, verso 1, dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, eso es Jesús, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Eso está en Mateo capítulo 1, Mateo capítulo 10, verso 1. Usted puede leer eso. Usted puede leer eso y usted se va a dar cuenta en donde Jesús le da la autoridad total a sus discípulos para que puedan sanar, y no algunas enfermedades, todas. Aquí la preposición toda en hebreo, en español significa lo mismo, toda. Cuando el discípulo obraba por una persona, esa persona era sanada al instante. No había ningún tipo de cuestionamiento ni nada. Esa persona tenía el poder de parte de Dios para sanar a esa persona. Miren también lo que encontramos nosotros en el libro de Hechos, capítulo 28, versículo 8 y 9. El padre de Publio estaba enfermo de diarrea y con mucha fiebre. Entonces Pablo fue a verlo y oró por él, luego puso las manos sobre él y lo sanó. Cuando los otros enfermos de la isla, estamos hablando de la isla de Malta, se enteraron de eso, fueron a buscar a Pablo para que también los sanara, y Pablo los sanó. Entonces aquí vemos cómo Jesús había puesto esa autoridad a sus discípulos para que pudieran sanar toda enfermedad, y vemos también como Pablo, el último discípulo, como él mismo se autodenomina como el último, es también sana a las personas, tiene ese don de sanidad, esa sanidad que cuando él oraba por una persona, esa persona era sanado. Y también Martín va a mostrar otros versículos donde también ocurre lo mismo con los apóstoles, que ellos oraban y las personas eran absolutamente sanados. Ahora bien, Pablo, como los demás apóstoles, tenían ese don de sanidad especial, donde los apóstoles oraban o imponían sus manos sobre los enfermos y eran sanados instantáneamente. Obviamente no por el poder de ellos, no, jamás. No piensa que ellos eran súper poderosos, que ellos eran súper saiyajines o que ellos eran, no.
era por el poder que operaba en ellos que venía de parte de Dios. Era eso, no era otra cosa. No se piensa que no era Dios obrando en ello. Ahora bien, a la medida que el propósito de los milagros se fueron cumpliendo, pues esos milagros fueron cesando paulatinamente. En el programa anterior que hablábamos del don de lengua, decíamos que esos dones milagrosos del Espíritu Santo tenían un propósito en la iglesia primitiva en el siglo I, que era autentificar el verdadero evangelio y diferenciarlo de entre el verdadero bueno y los falsos maestros. Y decíamos también que Nicodemo, cuando llegó a Jesús de noche, le dijo: Rabí, sabemos que viene de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Entonces podemos ver que una de las pruebas contundentes de que alguien era realmente o venía de parte de Dios eran por los milagros, por las señales, por los prodigios. Eso lo identificaban o lo confirmaban como que era real y verdadero. Entonces, no solamente el don de sanidad venía cesando ya a través del tiempo, sino también que los demás dones milagrosos del Espíritu Santo también fueron cesando. Ahora bien, ¿por qué nosotros decimos que el don cesó, se acabó, se terminó, ya no existe? Bueno, es bueno abrir un paréntesis y decir que Dios sigue haciendo milagros todos los días. Mire, el hecho de que usted se levante hoy y usted pueda ver la luz del sol, usted pueda caminar, usted pueda sobrevivir al tráfico de la República Dominicana, eso es un milagro. Nosotros muchas veces queremos ver milagros de otro tipo, pero Dios sigue haciendo milagros a diario, todos los días. Busque la estadística de cuántos niños nacen en el mundo. Es un milagro de que un hombre, el espermatozoide de un hombre, fecunde el óvulo de una mujer y durante 9 meses se produzca una criatura, una identidad diferente a los padres y crezca y se reproduzca y sea parte de la sociedad. Es un milagro. Entonces nosotros vemos milagros a diario, pero ¿qué pasa? Que muchas veces lo queremos ver de una manera distinta. El don de sanidad, las personas que están enfermos pueden ser sanados, pero en este caso no es que alguien lo posee ese poder como lo tenían los apóstoles. Dios sigue sanando enfermos, Dios sigue levantando a personas de la cama, pero en esta ocasión Dios no lo usa, no le da el poder a una persona para que pueda orar incuestionablemente esa persona pueda ser sanado, porque muchas veces oramos por alguien y se sana, pero también se puede morir o continuar enfermo. Yo recuerdo que en una ocasión yo oré por un señor que estaba bien enfermo y el hombre no duró una semana, se murió. Entonces, la voluntad de Dios era que ese hombre partiera a su presencia. Esa era la voluntad de Dios. Entonces, los dones milagrosos del Espíritu Santo, en este caso el don de sanidad, fueron cesando incluso antes de terminar la era apostólica. Antes de que los apóstoles todos murieran, ya estaba cesando, terminando. Y miren, y es curioso como Pablo, este hombre que en la isla de Malta curó a un señor y las demás personas dijeron: wow, aquí vemos una persona que está sanando a todo el mundo, y vinieron todos esos enfermos y fueron curados. Más adelante entonces vemos a ese mismo Pablo que no puede sanarse al mismo. Y él dice: 3 veces he orado por este aguijón. ¿Y cuál fue la respuesta divina? Bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, ya Pablo había orado 3 veces, como que dice: wow, pero ¿y será que Dios no me va a responder? Y se da cuenta que él ya no tenía ese poder o ese don de sanar como lo hizo en la isla de Malta. Y de hecho también, cuando vamos a 1 Timoteo 5:20, él le dice a Tito: ya no bebas más agua, sino usa poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O sea, el agua que Timoteo estaba bebiendo no le era bueno para su enfermedad estomacal. Y Pablo le dice: trata de tomarte un poco de vino, que eso te va a hacer bien. Si Pablo hubiese tenido el don de sanidad, le dice: ven acá, Tito, ven, Timoteo, ven.
te voy a sanar de ese estómago, y lo sana, pero en ese momento ya no se podía, no podía sanarse. Entonces, aquí podemos ver cómo ya a la medida que avanzaba el tiempo, ya algunos apóstoles ya habían dejado atrás o ya no tenían lo que era el don de sanidad que ellos al principio sí tenían. ¿Por qué? Bueno, porque ya el evangelio se había predicado, ya el evangelio se había confirmado, ya las personas habían creído, entonces ya ese propósito que tenían los milagros iniciales se habían cumplido perfectamente. No había necesidad. Y de hecho, en 2 Timoteo 4:19 dice Pablo, Erasto se quedó en Corintio y a Trófimo dejé en Mileto enfermo. O sea, lo dejó, al pobre Mileto lo tuvo que dejar enfermo, no lo pudo sanar. Entonces, si él hubiese tenido ese don de sanidad, como lo vimos en otros versículos, él sana a Timoteo, sana también a Trófimo, y también se hubiese sanado él mismo. Que hay algunos teólogos que dicen que esa enfermedad pudo ser quizás de los ojos. Ustedes saben que camino a Damasco, que tuvo un encuentro, bla, bla, bla. Pero no se sabe a ciencia cierta cuál era el problema de Pablo, pero sí él tenía un aguijón en la carne y había ya orado 3 veces y no se había podido sanar de eso que le aquejaba. Y la respuesta divina siempre fue la misma: bástate en mi gracia, mi poder se perfecciona en la debilidad. Miren, queridos hermanos y amigos, el Dios de ayer, del Antiguo Testamento, de la iglesia primitiva, de hoy, es el mismo Dios. Él no ha cambiado en lo absoluto, es el mismo Dios. Él sigue sanando a muchas personas, Él continúa haciendo múltiples milagros, pero algunas veces nosotros queremos que Dios actúe como nosotros queremos, y no es así. Él actúa como Él quiere, porque Él es Dios y no hay hombre que lo domine. Él es el todopoderoso, Él es el soberano. Y en ese momento Dios había permitido que sus discípulos tuvieran un don especial de sanidad. Ahora, en la actualidad, Dios quiere que nosotros muchas veces padezcamos enfermedades. Así como, por ejemplo, esas personas que dicen tener el don de sanidad, que tienen ese don de sanidad. Yo me pregunto algunas veces, Martín, ¿por qué ellos no van a los hospitales a sanar a todo el mundo? Miren, cuando yo voy a una clínica, alguna vez voy con mi esposa, con mis niños, eso es un caos. Usted va y fácilmente le toca el turno número 20 de entre un grupo de personas. ¿Y por qué no aparece una persona que se autoproclame con el don de sanidad y vaya y digamos, voy al consultorio del qué sé yo, del cardiólogo hoy, y el cardiólogo tiene 20 pacientes y de repente, mire, voy a orar por esos 20 pacientes, ¡sano! ¡Fua! Ya. No. ¿Qué pasa? Que las personas que se autodominan con ese don hacen campaña evangelística grande y comienzan a sanar supuestamente personas, y yo he visto noticias de que hay algunas personas que se hacen pasar por sanos y no son sanos, y así por el estilo. De hecho, en el tiempo de COVID, Martín, yo escuché de que una iglesia suspendió una campaña de sanidad por el COVID. Entonces es como contradictorio. O sea, si hay personas con COVID y hay una campaña de sanidad, pues es el momento más idóneo para ejecutar esa campaña. Entonces, otra cosa que quisiera decir ya para ir concluyendo, si el don de sanidad existiera, yo pienso que las personas que tuvieran ese don fueran aquellas personas más fieles a Dios, más preparadas en la Biblia, más dedicado a Dios. Eso es mi opinión. Yo pienso que esas personas, si existiera el don, tuviera en manos de esas personas fieles a Dios. Sin embargo, lamentablemente vemos que las personas que dicen tener el don de sanidad, algunas veces, no digo todos, pero algunas veces son mercaderes de la fe, personas que tratan de vender milagros, personas que quizás su vida espiritual no sea la mejor, y personas que no tienen un buen testimonio. Entonces, ¿cómo es que una persona así y que va a tener el don de sanidad? Creo que no sería así. Y algunas veces, queridos hermanos, Dios no siempre va a querer sanarnos. Algunas veces la enfermedad es el mejor momento para que nosotros ejercitamos nuestra fe. Dice, por ejemplo, el Salmo 119:71, bueno me es haber sido humillado. Y mire cuál es el propósito: para que aprenda
de tus estatutos. En la enfermedad, en los problemas, en las pruebas, Dios se manifiesta. Y es por eso que él le dijo a Pablo, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios te bendiga. Amén, mi hermano, amén. El don de sanación milagrosa o el don de sanidades que fue dado a los apóstoles, vamos a ir desarmando el concepto para entender. Volvamos al principio. ¿Qué pasó? Primero, yo quiero destacar, amigo radio oyente, la imagen que conlleva la enfermedad, ¿verdad? Porque si hay sanidad es que al principio había una enfermedad. La imagen es el pecado. La imagen del pecado a través de la enfermedad. Entonces la sanación es la imagen de la salvación de tu alma, de limpiar tus pecados e irte al cielo. Volvamos al principio, vayamos juntos en el capítulo 8 del Evangelio de Mateo. El mismo Jesús te enseña a través de lo que él hizo. Vamos a escucharlo juntos. Empecemos en el versículo 1. ¿Qué dice? Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Mi hermano, la lepra, la enfermedad es el pecado. La sanación es tu salvación, como tú la obtienes por tu fe en Cristo y al instante te salvas. Tú no tienes que coger un curso taller de 6 meses. Al instante tú crees en Cristo, eres salvo. ¿Qué pasó después? Porque esa imagen, el mismo Jesús nos explica. Bajamos al versículo 14, estamos en Mateo 8. ¿Qué dice? Vino Jesús a casa de Pedro y vio la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y les servía. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios. ¿Y qué hizo? Y sanó a los enfermos. Entonces ahí él te explica por qué él sanó a los enfermos. El versículo 17 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Es la imagen que el Señor Jesús se cargó del pecado de la humanidad para salvarte, mi hermano. Pasamos a los apóstoles, ¿verdad? Porque estamos tratando del don milagroso de las sanaciones. ¿A quién? A los apóstoles. Fueron ellos que lo hicieron. Fíjate de qué pasó. Jesús mandó a esa gente en misión. En Marcos 16, al final del Evangelio, Jesús le dio una misión precisa. Vayamos a ver qué pasó ahí. A los apóstoles se le dieron varios dones especiales. Vayamos a ver Marcos 16, del versículo 17 al 18. ¿Qué dice? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonio, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Eso se cumplió. Hay muchos versículos en Hechos para asunto de tiempo. Nada más vamos a ver lo de la serpiente, porque lo de la serpiente se cumplió literalmente con Pablo. A lo mejor se cumplieron lo de la serpiente varias veces, pero tenemos un ejemplo aquí. ¿Qué dice? Estamos en Hechos, al final del libro, en el capítulo 28, cuando se termina. Llegó Pablo a Malta, un poquito antes del ejemplo que mencionó Daniel. Dice así en el versículo 3, escucha conmigo. Estamos hablando de la serpiente. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora es una serpiente, o una culebra,
ya tú sabes, una víbora. Entonces, una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida. ¿A quién? Escapado del mar, la justicia no deja vivir. ¿Y qué pasó después? Vamos a verlo juntos. Pero él, Pablo, sacudiendo la víbora en el fuego, óyeme aquí, ningún daño padeció. Él tomó una serpiente en la mano y no hubo ningún problema. ¿Qué dice el versículo 6? Ellos, los muchachos, estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperando mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. No vamos a seguir la historia, pero lo de agarrar a la serpiente, eso se cumplió literalmente en el final del libro de los Hechos. Volvamos a las enfermedades, porque Daniel lo mencionó. Vamos a ver exactamente de qué se trata. En el principio del libro de los Hechos, en el capítulo 5, a partir del versículo 12 al 16, ahí están los apóstoles. ¿Qué están haciendo? Vamos a verlo juntos. Escucha bien. Y por las manos de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alaba grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Óyeme ahí, ¿tú te fijaste de algo? Hay un propósito evangelístico. Ellos predicaban bueno, era como una misión especial, como un SWAT team ahí de evangelizar relámpago, una campaña relámpago para ganar almas. Mira, ¿qué pasó después? Entonces, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a la calle, que es el tema de hoy, y lo ponían en camas y lecho. ¿Para qué? Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Pero tú te fijaste, ¿verdad que sí? Esa gente sacaban su... Mira, lo de la clínica que Daniel mencionó ahí, con la gente que tienen enfermedades graves. ¿Te imaginas? Viene en este caso Pedro, sacan el muchacho con cáncer, con otra enfermedad grave, la sombra lo toca, está salvo. ¿Qué pasó? Y aún de las ciudades vecinas venían mucho a Jerusalén trayendo enfermo y atormentado de espíritu inmundo, y todos eran sanados. Y ya el hermano Daniel te dijo que cuando dice todo, no significa una parte de ello. Cuando dice todo, significa todo el mundazo se salvó. Mira, ahí eso era completo. Entonces, ¿de qué se trata eso? Explícame un poco mejor. Mira lo que pasó. Vamos a hablar de las señales de los apóstoles. ¿Cuál es la señal de un apóstol? Vamos a ir en 2 de Corintios, porque ahí está escrito en el capítulo 12, versículo 12. Escucha bien, la señal de apóstol. ¿De qué se trata? Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales y prodigios y milagros. La señal de apóstoles, eso es, señales, prodigio y milagro, lo dice la Biblia. Entonces, vamos a indagar un poco más para entender. Vamos a la primera carta de Corintios, capítulo 12, versículos 7 a 10. Yo quiero entender un poco más, ¿verdad que sí? Sígueme ahí. Pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, y a otro, ¿qué le dan a este otro? Le dan dones de
sanidades, que es el título de nuestro mensaje esta noche. Los dones de sanidad. ¿Y quién se lo da? Por el mismo Espíritu. Eso es la señal de un apóstol. Ahí tú tienes los dones de sanidad. Pero entonces tú me vas a decir, pero yo no entiendo. Entonces, si los apóstoles que tienen dones de sanidad, porque yo no veo hoy en el 2025, yo no estoy viendo eso. Yo voy a la clínica y los muchachos se están muriendo de enfermedades. Fíjate de algo, amigo radio oyente. Pablo, según la Biblia, si tú crees en la Biblia, Pablo es el último apóstol. Decía hermano Martín, pero tú estás seguro, porque yo he visto que hay un afiche con la campaña y hay apóstol fulano que viene a predicar. Yo no sé, yo no lo conozco, pero lo que yo sí sé que estoy leyendo la Biblia, y cuando yo voy a la primera carta de los Corintios, en el capítulo 15, versículos 7 a 8, que me dice, escúchalo conmigo, ¿qué me dice? Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, Pablo. ¿Tú te fijaste? Al último de todos, y todo se refiere a todos los apóstoles. La Biblia te dice claramente que Pablo es el último de los apóstoles. No es un título que cualquier fulano puede acapararlo para él. O si lo hace, bueno, él cree tal vez a otra Biblia que no es la que tengo en la mano. Es importante porque la señal de apóstoles que hemos visto se aplica a toda esa gente, hasta Pablo. Es más, como lo explicó Daniel, eso no era algo automático al fin. Sin embargo, y yo quiero concluir mi intervención de esta forma, porque nosotros no somos como la gente de antes de Pablo. Nosotros no tenemos que depender del milagro, porque ¿qué pasa? Nosotros justamente tenemos la Biblia completa, cosa que la gente del tiempo de la iglesia primitiva no tenían una Biblia completa. Tú y yo sí. Y yo sé que tú tienes una en tu casa, pero que está cogiendo polvo en el stand. Sácala, ábrela y lee 9 capítulos al día, te va a ir mucho mejor. Nosotros tenemos la Biblia completa y después de Pablo ya no hay apóstoles, ya eso lo hemos visto. Pero aún tenemos poder de oración para los enfermos, hermano. Eso es lo que yo quiero ver. Sin embargo, ese poder no es absoluto, porque tú y yo vamos a orar por el enfermo. Y posiblemente ese enfermo no se va a sanar, no es un poder absoluto, como era en el tiempo de los apóstoles cuando este don estaba fuerte. Sin embargo, Dios, el Espíritu Santo te especificó a ti que tú tienes que orar por ese enfermo. Y eso lo hizo en la carta de Santiago. Mira, en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Y yo quiero que tú escuches conmigo, porque es muy importante eso. Mira, ¿qué dice el Espíritu Santo al respecto? Cuando hay enfermo. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Canta alabanza. Canta alabanza. Y ahí entramos en el tema. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? ¿Qué tú vas a hacer? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Tú ves que siempre que te menciona la enfermedad, aparece la temática del pecado. Es una imagen. No son todos que tienen gripe hoy, que tienen gripe por un pecado. Tú y yo lo entendemos. Pero la imagen de la enfermedad como el pecado siempre está presente. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén.
Tú me vas a decir, pero hermano Martín, ¿tú crees en los milagros? Yo sí creo en los milagros. ¿Tú crees que hoy hay un enfermo de una enfermedad terminal y que si él llama a los enfermos de su congregación, de su iglesia local, y que los ancianos vienen, le ungen la frente con aceite y oren por él? ¿Tú crees que Dios puede obrar un milagro? Yo lo creo con todo mi corazón. Dios puede obrar un milagro. Yo lo creo con todo mi corazón. No es absoluto. El hermano Daniel lo mencionó. A veces la voluntad de Dios es otra. A veces, mira, el otro Daniel, el profeta, oró por su nación y no fue escuchado. Es un tema por otro día. Pero la oración, a veces Dios tiene otro propósito. Ya no tenemos don de sanidad como al principio en el libro del Hechos. Sin embargo, ¿por qué tú crees que Dios especificó claramente ahí 4 versículos que te dicen que tú tienes que orar por los enfermos? Tú tienes que llamar a los ancianos de tu congregación para orar por los enfermos. Porque es algo real, eso se puede. ¿Se sana? Amén. ¿No se sana? Dios tenía otro propósito para él. Por eso te quiero decir, mi hermano que me estás escuchando, nunca dejes de orar por los enfermos. Dios puede obrar milagro a veces de forma sorprendente. Nosotros, tú y yo creemos en un Dios poderoso. Dios te bendiga, mi hermano. Bien, ahí estuvo el tema del don de sanidad. Así que esperamos que haya sido de mucha bendición para ustedes y que podamos cada día más seguir aprendiendo de la palabra de Dios. Nosotros les recordamos que estamos en las redes sociales, YouTube, Instagram, Iglesia y también Facebook como Iglesia Templo Bíblico Las Terrenas. También estamos en una iglesia física, en un templo físico, aquí en la calle Duarte, justo al lado de la Secretaría de Trabajo. Los cultos son los miércoles a las 7 de la noche y los domingos tenemos 2 cultos. En la mañana empezamos a las 8 y en la noche empezamos a las 7. Así que visítenos en nuestro templo si está en Las Terrenas, pero si está fuera, pues puede visitarnos en las redes sociales. En YouTube, en YouTube tenemos todos estos mensajes, todos estos programas. El anterior se titulaba El don de sanidad. Si existe, lo puede escuchar para ver si realmente el don existe. Y también anteriormente estuvimos tratando una serie de mensajes sobre los 7 yo soy de Jesús, los 7 yo soy que Jesús estuvo hablando en el libro de Juan. Está ahí en nuestro canal, lo puede ver. Le invitamos para que lo vea, para que no se pierda también esa serie. Y ya sin más, nosotros hemos llegado al final, así que vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por este momento que tú nos dejaste hablar de tu santa y divina palabra. Te damos gracias por todo lo que se ha hecho. Te pedimos, oh Dios, que no solamente nosotros, sino que todos podamos seguir teniendo esa intención, ese deseo, ese anhelo de seguir escudriñando y estudiando tu palabra. En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, será hasta la próxima y que Dios nos bendiga a todos. Amén.